El éxito no está determinado por el tamaño de nuestro cerebro, sino por el tamaño de nuestros pensamientos. Los grandes hombres son aquellos que pueden ver que los pensamientos gobiernan al mundo. Si eres nueva aquí, mi nombre es Alejandra y te invito a que te unas a esta comunidad donde se vale soñar con el corazón y se trabaja con la mente. No hay nada bueno, no hay nada malo, excepto que el pensamiento lo hace así. Shakespeare. Este enfoque que le quiero dar a este video es muy relacionado a esta etapa en la que yo ya me encuentro. En esta madurez puedo decir, bueno, he vivido y he experimentado una percepción diferente tanto cuando no conocía tanto de Dios a conforme fue avanzando el tiempo y fui teniendo esa comunicación y esa conexión con Dios. El escepticismo, ¿creo o no creo? El balance de lo mucho o lo muy poco. Voy a dar unos ejemplos para que me puedan entender a lo que yo me estoy refiriendo. Cuando yo recién encontré un poco de lo que era el tener a Dios en mi vida, me recuerdo mucho que había un libro que hablaba mucho lo que era la presencia de Dios, pero nunca te mencionaba nada de Dios. Entonces yo decía que el autor era muy bueno, que hablaba entre líneas, ¿no? Estaba hablando de los valores, estaba hablando de muchas cosas, pero nunca mencionaba a Dios en sus libros. Más sin embargo, yo podía encontrar esa inspiración, ese buen gusto a saber que de algo se estaba él basando. Entonces ahí me di cuenta de que no necesariamente poniendo a Dios por principio se necesita de poder transmitir un mensaje alentador, de motivación. Entonces ahí me di cuenta que ese autor era muy bueno porque aunque no ponía a Dios en su carátula de sus libros, en sí el mensaje era contundente. Había esa inspiración, había esos valores, había esa motivación. El autor es Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ese era en aquel entonces, yo tendría que 14, 15 años cuando yo me di cuenta de esta literatura fresca, juvenil. Fui encontrándome alrededor de los 21, fui encontrándome con esta ideología, pensamientos, referente a la manera de vestir o referente al tipo de música de escuchar. Cierto tipo de música no venía de Dios, ciertas ideologías un poco torcidas. Entonces yo decía entre mí, bueno, pues ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Porque yo antes de buscar a Dios, me recuerdo que yo tenía una vida muy simple, no había muchos complejos, pero en realidad era algo muy neutro y eso me gustaba. Entonces ya después que empecé a seguir a Dios, empecé a encontrar muchas ideologías que me hacían sentir mal conmigo misma por la manera de vestirme, cosa que ni siquiera me vestía muy mal, pero sí encontré muchas ideologías y pensamientos que de repente yo me empecé a sentir mal, siendo que anteriormente me sentía tranquila y con paz. Fui entendiendo que mis pensamientos iban cambiando conforme fui pasando a tratar de quererme encontrar un poco más con Dios, ¿verdad? Entonces mis pensamientos se fueron un poquito diferente y te digo, incluso hasta la música, que la música era mala y en realidad pues era una música simple, que todo eso me fue llevando como a sentirme un poco mal conmigo misma. Todo base en los pensamientos. Cuando pedí algún consejo, alguna guía, de repente pues me encontraba también con frases como la vanidad es mala, no se lleva la vanidad con la espiritualidad y tienes que ver de esta manera. Y entonces empecé a ofuscarme y sentí que empecé a enterrarme, empecé como a negarme a mí misma. Empecé a ser como un poco temerosa en ese sentido. Como quien dice, a veces yo, bueno, ahorita ya lo miro de esta manera y por eso es que a veces lo quiero compartir con personas más jóvenes, ¿no? Que están tratando de seguir el camino de Dios, donde pues yo encontré a una mentora que fue mi luz en todo esto, porque mis pensamientos empezaron a ser un poquito muy tristes en el sentido de que pues que era malo muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo cuando conocí a esta mentora mía, que la quiero y que la quise muchísimo porque pues ella me enseñó, me motivó en muchos sentidos. En los más importantes fue que me motivó a ir a la escuela, a seguir la escuela.
y también me motivó a querer expresar a Dios en mi persona. Me decía, si tú tienes a Dios en ti, lo debes demostrar a los demás. El significado del que tú te arregles va a ser sea algo bueno o que sea algo malo. Entonces, ella me enseñó a tener una diferente perspectiva, a cambiar mi ideología de decir, es algo bueno, es algo malo el vestirte de esta manera. Entonces, ella decía, si tienes a Dios en tu interior, debes de reflejarlo a los demás. Muy juvenil ella, muy alegre, muy positiva. Entonces, la ideología que ella tenía era en base a su experiencia, ¿verdad? Ella, una persona, pues que hizo lo mejor en su juventud, que vivió al máximo. Entonces, ella me fomentó cosas que yo estaba tratando de desaparecer de mi persona, que pensaba que eran malas. Pues no les quiero decir si esto es bueno o es malo, pero sí quisiera compartir esa experiencia. Porque tenemos que tener un balance, tenemos que tener nuestro centro, tenemos que saber que cuando nosotros estamos tratando de buscar a Dios, no tanto de lo de afuera, de la música, de las películas, de lo que nosotros tratamos de hacer, si nosotros sabemos a quién seguimos y sabemos a quién nos estamos basando y cuáles son nuestras bases firmes, podremos saber que somos seres sociales y somos seres que siempre vamos a estar conectados con Dios, de querer balancear y de querer saber que a veces los pensamientos y a veces lamentablemente los pensamientos de otras personas de repente nos limitan, a veces nos hacen sentir que no deberíamos de ser de esta manera, cuando en realidad Dios quiere nuestra felicidad y Dios quiere que tratemos de hacer nuestro mayor esfuerzo en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en lo espiritual como en lo académico, como en el trabajo, como en el desempeño, como en la manera como nos arreglamos o como balanceamos nuestro físico, nuestra mente, nuestras emociones. Dios siempre está ahí. Y les vuelvo a decir, a veces lamentablemente vivimos algunas experiencias o nos basamos a las experiencias de otras personas y lamentablemente pues a veces le damos más crédito a esa persona que a lo que tal vez nosotros quisiéramos hacer. Pues basándonos en lo que son los pensamientos, les quiero comentar algo en referente a este libro que se llama La magia de pensar en grande. Este libro dice que a veces sobreestimamos y cometemos el error en 2 puntos. Subestimamos nuestra inteligencia pensando que tal vez lo que nosotros pensamos, deseamos, anhelamos, soñamos, no es lo correcto y sobreestimamos la inteligencia de la otra persona, pensando que lo que aquella persona tiene que compartir a veces es mucho más importante o mucho más relevante que nuestros propios pensamientos. Tenemos que tener eso en mente para poder balancear y para poder saber que tanto lo que la otra persona te quiere estar compartiendo como lo que tú estás tratando de tener en tu interior puede ser balanceado para que ahí puedas encontrar, decir, el punto de vista que yo tengo es importante y el punto de vista que tiene la otra persona también puede ser relevante, pero también tienes que tener ese balance, ese discernimiento siempre encomendado, inspirado para Dios. Que Dios nos ayude a discernir tanto nuestros pensamientos internos como los pensamientos que vienen hacia nosotros de otras personas. Es importante saber que si invitamos a Dios a nuestra vida, Él nos puede ayudar a discernir todos esos pensamientos que siempre tenemos duda si vienen de Él, si no vienen. El libro de la magia de pensar en grande nos exhorta en 3 puntos importantes, donde dice que debemos de estar pensando siempre en el éxito en lugar del fracaso. Punto número 2. Debemos de pensar siempre en que sabemos más de lo que nosotros mismos creemos, porque a veces no nos damos mucha credibilidad. Entonces debemos de saber que en realidad nosotros sabemos más de lo que nos imaginamos. Y el punto número 3 que dice, debes de creer que el tamaño de tu éxito está determinado por el tamaño de tus creencias. El tamaño de tu éxito está determinado por el tamaño de tus creencias. Pues ese es el final del video. Solo quiero recordarles, tanto nuestro éxito como nuestra cuenta de banco, como nuestra felicidad o cualquier otro tipo de satisfacción, depende de nuestro tipo de pensamiento. Si te gustó este video, no te olvides de ver este otro que viene a continuación. Chao.